A plena luz del día, cuando el sol londinense pintaba de oro las piedras centenarias del patio de Buckingham, un hombre avanzó entre la multitud con una calma perturbadora. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Los turistas charlaban, las cámaras capturaban postales perfectas y los niños corrían bajo la atenta mirada de sus padres. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Entre las risas y los flashes, un detalle casi imperceptible encendió las alarmas internas de uno de los guardias reales. Una mirada que no coincidía con una expresión de asombro, unos pasos demasiado medidos, un abrigo que ocultaba más que simple elegancia. James Wallace, un veterano condecorado que había servido en los lugares más peligrosos del planeta, notó al instante que aquel turista no estaba allí por curiosidad, sino por convicción. Una convicción peligrosa. El intruso no gritó, no corrió, no hizo aspavientos. Solo caminó, paso a paso, en silencio, hasta colocarse justo frente al guardia. El tipo tenía el porte de alguien que había entrenado, y no precisamente en un gimnasio. El tipo sabía lo que hacía, y cada centímetro que acortaba la distancia con el guardia era parte de un plan que llevaba tiempo cocinándose. Pero ni el mejor plan puede anticipar el temple de un verdadero soldado. Antes de seguir, hace una pausa. ¿Qué hubieras hecho vos en esa situación? ¿Cómo reaccionarías si tu deber te exigiera permanecer inmóvil mientras una amenaza se acerca, latente, con intenciones que solo vos podés detectar? Ahora, si te apasionan este tipo de historias reales, cargadas de tensión, honor y valentía silenciosa, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los relatos que revelan la cara menos conocida de los guardianes de la realeza. Porque no todo es ceremonia, no todo es desfile. Algunos días, ser un guardia real implica decidir entre la vida y la muerte en menos de un segundo. Volvamos a ese momento. El desconocido se detuvo a pocos metros. Observó a Wallace con una mezcla de desprecio y provocación. Su discurso comenzó con frases suaves, casi filosóficas, cuestionando la legitimidad de los símbolos, burlándose del uniforme, del poder que representa. Pero su tono tenía filo. No era un discurso improvisado, era un manifiesto camuflado, un monólogo que había ensayado muchas veces frente al espejo y ahora buscaba audiencia. Los turistas empezaron a notar algo extraño. La energía había cambiado. El bullicio se transformó en susurros. Una madre tomó la mano de su hija con más fuerza. Un anciano con medalla de veterano se detuvo, escaneando la escena con la misma mirada que había usado en trincheras lejanas. Todos lo sentían, aunque nadie sabía por qué. Algo andaba mal. El hombre dio un paso más. El aire pareció congelarse. Su mano comenzó a deslizarse dentro del abrigo. Lento, preciso, como si buscara un pañuelo. Pero Wallace ya lo sabía. No era un pañuelo. No eran papeles. Era un arma. Y entonces, en ese segundo suspendido en el tiempo, donde el mundo deja de girar y el instinto reemplaza al pensamiento, el guardia hizo lo que muy pocos están entrenados para hacer: actuar sin romper el silencio. Moviéndose con la velocidad de un rayo y la precisión de un bisturí, neutralizó una amenaza letal sin dejar de ser un símbolo. Lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. La multitud, los policías, incluso el atacante. Y lo que Wallace hizo a continuación no solo salvó vidas, sino que demostró al mundo algo que muchos han olvidado: que bajo el sombrero negro de piel y el uniforme rojo intenso no hay solo un actor ceremonial. Hay un guerrero, alguien entrenado para actuar cuando nadie más puede hacerlo. Esta es una historia real y recién empieza. ¿Quieres saber cómo terminó este enfrentamiento? ¿Qué secretos escondía el atacante? ¿Y cómo es que un simple guardia ceremonial logró anticiparse a un operativo letal sin mover un músculo? Entonces, no te despegues de este video, porque lo que sigue te va a dejar sin palabras. El hombre del abrigo gris. La tarde continuaba su curso mientras el sol descendía lento sobre el horizonte, tiñendo de cobre los muros del palacio. A simple vista, todo era armonía. Pero en el interior del guardia James Wallace,
Algo no encajaba. No era miedo, era intuición, la misma que lo había salvado en misiones que el público jamás conocería. A pocos metros, un hombre con abrigo gris se movía entre la multitud con una fluidez que solo quienes han caminado bajo fuego cruzado pueden lograr. No hablaba con nadie, no se detenía a tomar fotos, no sonreía, observaba, medía distancias, estudiaba tiempos. Wallace lo mantenía en el rabillo del ojo sin mover la cabeza. Sabía que una mirada directa podía ser un error. En cambio, recopilaba datos en silencio. Los pasos del sujeto eran calculados, la forma en que evitaba el contacto visual con las cámaras, incluso el modo en que su abrigo colgaba sobre un lado más que el otro. Demasiado peso oculto entre los turistas. Una mujer mayor también parecía notar algo raro. Apretó su cartera contra el pecho y retrocedió, murmurando algo al oído de su esposo. Instinto puro. La intuición colectiva comenzó a manifestarse, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más pesado. Y entonces el hombre habló. «Bonito día para honrar una ilusión, ¿no le parece?», dijo con voz templada, casi cordial. Wallace no respondió. No podía. Su deber era el silencio. Pero esa frase, cargada de doble filo, se clavó como un dardo. El sujeto se detuvo justo frente a él, tan cerca que Wallace podía oler el perfume costoso, mezclado con algo más metálico, más familiar, aceite de arma. ¿Qué se siente ser el rostro de una mentira glorificada?, prosiguió el hombre, manteniendo el tono bajo. Tu uniforme, tus medallas, todo eso, ¿es realmente poder? ¿O es solo una fachada para mantener dormida a la multitud? El monólogo era ensayado. No buscaba conversación. Buscaba provocar, manipular. Sabía que Wallace no iba a responder. Y eso le daba más poder. Alrededor, los turistas empezaron a tomar distancia. Algunos sin entender por qué. Solo sabían que algo estaba pasando. Las risas desaparecieron. El murmullo crecía. Algunos grababan, otros se alejaban discretamente. Un guardia turístico, a varios metros, activó su radio. Nos han vendido la idea de que el orden es paz, continuó el hombre. Pero vos sabés mejor que nadie que el orden se mantiene con armas, no con palabras. ¿Cuántas veces tuviste que usar la violencia para preservar esta civilización? El sujeto comenzó a caminar lentamente en círculos alrededor de Wallace. Lo analizaba, lo presionaba, lo estudiaba como un depredador a punto de atacar. Pero Wallace no era presa, era piedra, era acero. ¿Sabías que antes de venir aquí estuve en Varsovia?, dijo el hombre al oído del guardia. Allí también usaban símbolos para ocultar lo que no podían controlar. ¿Sabes cómo terminó todo eso? Con fuego, con sangre y con la caída del último ídolo. Fue entonces cuando Wallace detectó el primer intento de distracción. Una pareja joven, a 10 metros, comenzó a discutir en voz alta. Fingido, mal actuado. El clásico truco para mover los ojos del objetivo real. Wallace no se movió. El sujeto del abrigo gris sonrió, satisfecho de ver que no había reacción. «Qué admirable obediencia», susurró con burla. «Pero decime algo, ¿te enseñaron a reaccionar si el enemigo viene vestido como civil? ¿O solo si lleva uniforme?» Y fue entonces, con la frialdad de un asesino que sabe que el show está por comenzar, que deslizó lentamente su mano hacia el interior del abrigo. El gesto fue mínimo, pero para Wallace fue suficiente. El veterano sabía exactamente qué venía. No era una billetera, no era un papel. La tensión se volvió electricidad en el aire. Una madre soltó un grito ahogado. Un niño comenzó a llorar. Y aunque aún no se había mostrado el arma, el ambiente ya olía a pólvora. Pero Wallace no se movió. No todavía. Porque si algo le habían enseñado años de operaciones encubiertas, era que el primer movimiento define todo, y el suyo iba a ser quirúrgico. El instante inmóvil. El silencio era absoluto. Incluso los pájaros parecían haber detenido su vuelo. El viento, antes juguetón entre las banderas, se hizo ausente.
Lo único que se movía era la mano del hombre, lenta, deliberada, como quien destapa un secreto prohibido. Y sin embargo, no había armas a la vista. Solo una intención que flotaba en el aire como un cuchillo invisible. Wallace no necesitaba ver el arma para saber que estaba ahí. Su cuerpo la sentía. La reconocía como se reconoce un latido alterado. A 3 pasos, un niño preguntó en voz alta: «Mamá, ¿qué pasa con ese señor?». La madre lo apretó contra sí, sin responder. Frente a ellos, la tensión era tan palpable que algunos turistas comenzaron a retroceder, guiados por un pánico silencioso que aún no sabían justificar. Pero Wallace sabía que no podía actuar todavía. No sin una señal clara, no sin romper el código que lo ataba al uniforme. Porque eso es lo que los enemigos no comprenden, que el deber no es solo un rol, es una cadena forjada con honra, disciplina y paciencia. El hombre volvió a hablar, esta vez más bajo. ¿Sabes lo que es más poderoso que un arma? Una idea. Y yo estoy lleno de ellas. Vos defendés símbolos vacíos. Yo represento el futuro. Uno más duro, más real, más inevitable. La mirada del sujeto recorrió lentamente los rostros atónitos de los presentes. Sonrió como un actor que sabe que está en el centro del escenario. ¿Ven esto?, dijo girando hacia los turistas. Brazos extendidos. Esta es la cara de un imperio en decadencia. Uniformes bonitos, protocolos obsoletos y un público que aplaude sin entender lo que observa. Pero hoy, alguien se atreverá a mostrarles la verdad. La gente comenzó a dispersarse. Algunos fingían seguir tomando fotos, otros huían sin correr. En un rincón del patio, un guía turístico tomaba nota nerviosa con su teléfono, oculto tras un folleto. Y justo cuando parecía que la tensión se diluiría en palabras, sucedió. La pistola emergió, no con rapidez, no con violencia, sino con una solemnidad ritual, como si el arma fuera un mensaje más que una herramienta, un manifiesto de acero. La luz del atardecer se reflejó en su superficie ennegrecida. Wallace la reconoció de inmediato. Una CZ-75 modelo antiguo, con modificaciones que delataban a sus dueños. Gente sin nación, sin bandera, solo con causas inflamadas por odio. El cañón apuntaba al suelo. Por ahora, no estoy aquí para matarte, dijo el hombre, casi con ternura. Estoy aquí para demostrar que tus reglas no me controlan, que todo este show puede venirse abajo con un gesto. Y entonces levantó el arma, milímetro por milímetro. Wallace no parpadeó. Su respiración permanecía constante. Su visión periférica analizaba el entorno, salidas, posibles colisiones, cobertura de cámaras, pero también medía el tiempo. El tiempo exacto que un dedo necesita para presionar un gatillo. Y en ese cálculo, Wallace encontró su momento. Pero no se movió, aún no, porque sabía que el terror también es un arma. Y él estaba esperando que el otro la usara primero. «Decime una cosa», guardia susurró el atacante. «Si sabes que este mundo está podrido, si sabes que tu deber no cambia nada, ¿por qué seguís ahí parado?». Wallace no respondió. ¿Es orgullo? ¿Miedo? ¿O solo costumbre? La CZ se alzó otro milímetro, y con ella, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Una mujer sollozó. Alguien gritó. Y entonces, algo cambió. Un anciano se acercó. Lento, firme. Era el mismo que minutos antes observaba en silencio desde un banco. Tenía el paso cansado pero la espalda recta. Su chaqueta portaba discretas medallas de campañas pasadas. Su mirada no era la de un civil, era la de otro soldado. El atacante notó su presencia. «¿Usted también quiere jugar al héroe, viejo?», dijo con desdén. El veterano no respondió. Solo se colocó entre el agresor y una pareja de turistas que se habían quedado paralizados. Y en ese gesto simple, Wallace encontró la señal que necesitaba. Un escudo humano apareció para cubrir a los indefensos. Lo que significaba una cosa. Ahora, él podía actuar. El atacante giró, confundido por la reacción del anciano. Fue un error. El peor, porque en ese giro, Wallace
vio lo que necesitaba: la exposición lateral del arma, una apertura. En ese momento, el guardia ceremonial dejó de ser estatua, de silencio a tormenta. Durante un segundo eterno, nadie entendió qué estaba pasando. El guardia, que hasta ese instante había parecido de piedra, se movió como un relámpago, una explosión de precisión entrenada durante años. Sin romper el protocolo, lo transformó en su arma. Su brazo derecho emergió de su postura ceremonial como si siguiera una coreografía secreta. En menos de un parpadeo, su mano enguantada de blanco agarró la muñeca del atacante con fuerza quirúrgica. El arma se desvió, apuntando al cielo. No se disparó, pero ese fue el primer milagro. El atacante no tuvo tiempo de reaccionar. Su plan, cuidadosamente medido, se desmoronó ante la velocidad que nunca imaginó encontrar en un muñeco de uniforme. Intentó zafarse, pero la presión que ejercía Wallace sobre sus articulaciones no venía del entrenamiento básico, sino de operaciones clasificadas en zonas donde la vida no valía nada. La multitud soltó un grito unísono. La pistola cayó, o mejor dicho, fue extraída con precisión matemática. Wallace aplicó una técnica de desarme que solo se enseña a unidades especiales. Con su otra mano, presionó el cargador y lo retiró sin soltar al sospechoso, dejando la pistola descargada en segundos. El atacante no entendía cómo. Pasó de ser depredador a presa con una rapidez que lo dejó sin aliento. Intentó retroceder, pero Wallace, aún en posición casi ceremonial, bloqueó su escape. Cada uno de sus movimientos era milimétrico, eficaz, sin excesos, como un soldado que nunca dejó el campo de batalla. El anciano veterano, testigo de la escena, se acercó al arma caída y con firmeza la cubrió con su pie. Su cara, antes tranquila, mostraba determinación absoluta. «Ya no vas a lastimar a nadie», bastardo murmuró para sí. El agresor, jadeando, intentó un cabezazo desesperado. Wallace lo esquivó sin esfuerzo y con un giro elegante del cuerpo usó la misma pistola desactivada para golpear con el borde de la culata directamente en el puente de la nariz del atacante. El crujido fue seco. El abrigo gris se tiñó de rojo. El silencio volvió, pero esta vez cargado de asombro. El hombre cayó de rodillas sujetándose la cara, gritando con furia e impotencia. «¡Esto no termina acá!» «Tenemos ojos en todas partes», vociferó entre escupitajos de sangre. Wallace, aún en guardia, respondió por primera vez. «Sí, y ahora tienen uno menos». La multitud, antes dispersa, comenzó a reunirse a distancia prudente. Nadie sacaba fotos, nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente no podían creer lo que habían presenciado. La línea entre ceremonia y combate había sido borrada ante sus ojos. A lo lejos, se escucharon las primeras sirenas. Y entonces, otra voz rompió la tensión. «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos a la vista!» Wallace no se movió. Bajó la pistola desarmada al suelo lentamente y levantó ambas manos, mostrando que todo estaba bajo control. Lo había estado desde el principio. El atacante, sin fuerza ni voluntad, intentó escapar a gatas, pero fue rápidamente reducido por dos agentes armados. Uno de ellos observó la escena y murmuró, sin disimular el asombro: «¿Qué demonios pasó acá?». El anciano veterano fue quien respondió. Pasó que el guardia no era solo un símbolo, era un soldado, y actuó mejor que muchos hombres en guerra. Los agentes esposaron al atacante. Su nariz rota seguía sangrando. Intentaba gritar, pero sus palabras eran incomprensibles. Entre sollozos, amenazas y convulsiones de odio, lo arrastraron hacia el vehículo policial. Mientras tanto, Wallace ya había regresado a su posición original, de pie, inmóvil, como si nada hubiera pasado. El oficial a cargo se acercó. ¿Su nombre? ¿Guardia? Wallace. James Wallace. Guardia Real. Segundo Batallón. Coldstream. ¿Fue entrenado para esto? Fui entrenado para todo lo que se necesitara, respondió sin arrogancia. No todos los uniformes son decorativos. El agente asintió, visiblemente impresionado. A su alrededor, turistas comenzaban a retomar sus posiciones,
aún con el corazón acelerado. Algunos se santiguaban, otros le lanzaban miradas de profundo respeto. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se soltó de la mano de su madre, se acercó al guardia y le dejó a sus pies una figurita de juguete, un soldado en miniatura, con un casco y una sonrisa dibujada. «Gracias, señor», dijo. Wallace no se movió, pero algo en su mirada, ese leve destello, revelaba lo que ningún protocolo podía ocultar: humanidad bajo el acero. La lección que quedó grabada. Apenas el vehículo policial cruzó las rejas del palacio con el atacante esposado en su interior, la normalidad intentó reacomodarse. Pero algo había cambiado. Aquella tarde ya no era una simple visita turística. Se había convertido en una lección viva sobre lo que significa servir en silencio y responder con fuerza solo cuando es necesario. Wallace permanecía en su posición, su uniforme aún impecable, el sombrero negro perfectamente alineado, las manos en su posición ceremonial, pero su respiración, ahora un poco más profunda, cargaba con el peso de lo que había evitado: una masacre. Uno de los agentes volvió a acercarse con un tono más informal. «No lo digo todos los días, pero lo que hiciste fue extraordinario. ¿Sabes lo que hiciste?». Wallace respondió sin girar la cabeza: «Cumplí mi deber». «No, hiciste más que eso. Evitaste una tragedia sin disparar una bala. Eso no lo hace cualquiera». El agente se alejó sin interrumpir más al guardia, pero sus palabras resonaron entre los testigos. Algunos comenzaron a grabar en voz baja, no el enfrentamiento, sino el instante posterior, la calma, el respeto. El hombre que volvió a ser estatua después de haber sido tormenta. A pocos metros, el veterano que había ayudado en silencio hablaba con otro oficial. Su relato era firme, sin adornos, pero lleno de claridad. Ese hombre no se movió por impulso. Lo hizo porque entendió el momento exacto en que debía actuar. Eso es lo que marca la diferencia entre un improvisado y un profesional. Mientras tanto, en una pequeña cafetería justo frente al palacio, una conversación comenzaba a viralizarse. Un influencer que había presenciado todo subió un clip comentando la historia con una mezcla de incredulidad y admiración. «Hoy vi algo que me cambió la forma de ver a estos tipos. Pensé que eran solo decorativos. Hoy entendí que son soldados, soldados reales». El tipo se movió como un rayo, desarmó al terrorista sin pestañear y volvió a su posición como si nada. Eso es disciplina. Eso es honor. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, el video se compartió millones de veces en cuestión de horas. Las imágenes de Wallace inmóvil, con la pistola aún en la mano antes de entregarla, se volvieron símbolo, un nuevo ícono viral. Pero para él, seguía siendo lo mismo. Un día más en su servicio. En la base de la Guardia Real, los superiores de Wallace analizaban los hechos. Lo que descubrieron al investigar al atacante encendió aún más las alarmas. El hombre formaba parte de una célula extremista que había planificado ese acto como un ritual público de ruptura simbólica. Según sus propios manifiestos, buscaban humillar a un guardia real en vivo, desatar el caos y convertir el momento en una pieza propagandística. Pero todo salió al revés. Lo que pensaban usar como trofeo se volvió contra ellos. «Lo subestimaron», dijo uno de los comandantes. «Olvidaron que bajo ese uniforme ceremonial hay entrenamiento letal». Y contención agregó otro. La contención lo fue todo, pudo matarlo, pero eligió no hacerlo. Y quizás eso fue lo que más impactó al público. Que un hombre preparado para matar con una sola técnica eligiera neutralizar sin destruir. No por debilidad, sino por control, por principios. Más tarde, esa noche, mientras el palacio dormía y los faroles reflejaban luz suave sobre la piedra húmeda, Wallace se encontraba solo dentro de su vestidor. Se quitó el casco lentamente, lo apoyó con respeto sobre la repisa. Y entonces, solo entonces, miró su propio reflejo en el espejo. Su expresión no era de orgullo,
era de responsabilidad. En la esquina del espejo, una nota escrita a mano sobresalía entre sus pertenencias. El anciano veterano la había dejado antes de irse. Guardia Wallace, he visto hombres romperse con menos presión. Hoy mantuviste firme, no solo el cuerpo, sino el alma del uniforme. Gracias. RM. Compañía 42, retirado. Wallace la leyó en silencio. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo interior, junto a la tela que cubría su corazón. Afuera, Londres seguía su curso. Las luces, el tráfico, el turismo, todo igual. Y sin embargo, algo se había grabado en la conciencia colectiva, que tras esos rostros inamovibles hay historias, heridas, preparación y una voluntad de hierro dispuesta a actuar cuando nadie más puede hacerlo. A veces creemos que los héroes llevan capas, que anuncian su llegada con fanfarrias o efectos especiales. Pero la verdad es otra. La mayoría de los verdaderos héroes no dicen una palabra, no buscan aplausos, no piden reconocimiento. Están ahí, de pie, haciendo su trabajo, esperando ese momento exacto en el que todo puede cambiar. El guardia James Wallace no solo evitó una tragedia, hizo algo que trasciende su uniforme. Demostró que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de resistirla. Que tener el poder de destruir y no usarlo es el mayor acto de dominio propio que un ser humano puede realizar. En un mundo saturado de gritos, provocaciones y odio viralizado, la imagen de Wallace manteniéndose firme sin perder la calma, sin romper su código, fue más impactante que cualquier disparo. Porque nos recordó algo que quizás habíamos olvidado, que el valor verdadero no siempre ruge. A veces, simplemente respira hondo y espera. Y esta historia no es solo sobre él, es sobre nosotros. ¿Estamos preparados para actuar con firmeza cuando llegue el momento? ¿Somos capaces de mantenernos en pie cuando todo a nuestro alrededor busca hacernos caer? ¿Podemos ser ese tipo de personas que eligen la acción correcta incluso cuando nadie más lo haría? Porque la elección aquí no es solo táctica, es ética. Wallace defendía un palacio, sí, pero lo que protegía en realidad era algo más sagrado: la integridad, el honor y el equilibrio entre fuerza y contención. Tal vez nunca empuñemos un arma. Tal vez nunca estemos en una situación de vida o muerte, pero todos enfrentamos decisiones críticas, momentos donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto, entre reaccionar con rabia o responder con control. Y ahí es donde esta historia cobra sentido. Porque lo que define a una persona no es su uniforme, ni su cargo, ni su entorno. Es lo que hace cuando nadie le dice qué hacer. Cuando el protocolo no alcanza. Cuando el mundo está mirando y el tiempo se congela. Si esta historia te impactó, si algo en vos se movió al ver la templanza de un hombre que pudo haber destruido, pero eligió proteger, entonces no dejes que quede solo en un video más. Suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana compartimos historias reales, intensas y profundamente humanas como esta. Historias que te muestran el otro lado del uniforme. La verdad detrás de la ceremonia y la esencia silenciosa de aquellos que lo arriesgan todo para defender lo que es justo. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y forma parte de una comunidad que no solo ve, sino que reflexiona, valora y se inspira. Y ahora te dejamos con una pregunta. ¿Qué harías vos si fueras el único capaz de actuar cuando todos los demás solo observan? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos leerte. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima historia. Y recordad, no siempre el más fuerte es el que golpea más duro, sino el que sabe cuándo no hacerlo. Y mientras miles compartían el video en redes, comentando frases como "Este es el verdadero ejemplo de un soldado" o "Lo que hizo este guardia fue una clase magistral de control emocional", Wallace simplemente volvía a su rutina. Sin declaraciones, sin buscar reflectores, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabíamos que sí había pasado algo, algo grande, algo digno de ser contado.